ver con... Todo que ver con... Todo que ver con... Bienvenidos a Todo que ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio especial de Todo que ver. Hoy, en Spoiler Alert, hablaremos de un tema, programa, libro o película en específico y donde, como su nombre lo indica, hablaremos libremente y con spoilers. Así que si no has visto este documental que se llama Punto de Inflexión y se encuentra en Netflix, es momento de dejar de escuchar este capítulo. El día de hoy le doy la bienvenida a Miguel Alejandro. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Fer, bien. También está con nosotros Adrián Murra. Hola Adrián. Hola Fer, hola a todos, bienvenidos. Oigan, y estamos entre pura familia porque la invitada de hoy ya había sido una gran parte de nuestra primera temporada y nos da mucho gusto recibirla de nuevo. Bienvenida Mariel Berrueto. Hola, ¿cómo están? Felices de tenerte con nosotros. Tenemos un tema interesante, un tema delicado, un tema que yo creo que cambió la vida del mundo. Así que sin más, ¿qué les parece si comenzamos a hablar de todo que ver con Punto de Inflexión 9/11? A pocos días de que se cumplieron los 20 años de lo sucedido el 11 de septiembre de 2001, en los Estados Unidos, Netflix ha liberado el documental Punto de Inflexión, el 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo, una impactante docuserie que examina a fondo estos hechos que cambiaron al mundo. Cabe señalar que esta serie documental es dirigida por Brian Knappenberg, cineasta documentalista que podemos identificar por haber dirigido documentales como We Are Legion y The Internet's Own Boy. Pero en Punto de Inflexión nos muestra un reporte completo de los eventos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, presentando su contexto histórico, sus consecuencias actuales y algo que pocos documentales abordan, los hechos que llevaron a que sucedieran estos acontecimientos hace 20 años. Presenta una narración que utiliza saltos en su línea del tiempo, es decir, en una escena te muestra el momento en el que el primer avión impacta en una de las Torres Gemelas y en la siguiente secuencia hace un salto hasta 1979 y la invasión soviética de Afganistán, algo que podría resultar confuso. Sin embargo, ayuda mucho a entender lo que sucedió aquel día. Asimismo, este documental acompaña su interesante narración con material de archivo único, el cual puede resultar impactante para ciertos espectadores. Además, ofrece entrevistas exclusivas con varios testigos de aquellos trágicos ataques, así como con los personajes que hace 20 años tomaron decisiones gubernamentales. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 cambiaron al mundo de una manera que ha tomado décadas entender. 20 años después, tras la guerra más larga de Estados Unidos y ahora con Afganistán de nuevo bajo el control de los talibanes, Punto de Inflexión y la guerra contra el terrorismo responden los siguientes interrogantes. ¿Quién atacó a Estados Unidos y por qué? ¿Qué fallas en inteligencia permitieron que pasara esto? ¿Cómo las decisiones tomadas por los más altos mandos de 3 mandatos presidenciales en la guerra contra el terrorismo nos llevaron a este momento? Es momento de hablar de este documental que yo creo que le vamos a tener que dar muchas vueltas. Mariel, ¿tú qué opinas? ¿Ya lo viste? Bueno, claro que ya lo viste. Mejor platícame qué es lo que opinaste. Sí, ya lo vi. Yo creo que es un documental bastante completo. Me enganchó desde el principio, ¿no? De por sí es un tema que yo creo que, bueno, a mí hasta la fecha me sigue impactando ver videos, ver imágenes, ver las llamadas del teléfono que a veces publican que se hicieron de los vuelos. O sea, para mí todavía sigue siendo algo así como... me sigue impactando lo que pasó ese día, ¿no? Pienso yo que es un documental bastante que te muestra también las dos caras, ¿no? Tanto como qué fue lo que pasó ese día, porque hay muchos documentales que cuentan qué pasó ese día, qué estaban haciendo, de sobrevivientes, pero siento que el enfoque de este documental es más allá de lo que pasó ese día, sino aparte que te muestra la historia desde atrás, ¿no? De por qué este odio a Estados Unidos, por qué estos ataques, porque no es el primer atentado que ya habían hecho en contra de Estados Unidos, ya habían bombardeado las embajadas en países allá de Asia, ya habían intentado bombardear las Torres Gemelas en el 93, creo. Entonces, te muestra toda esta parte, lo que pasa ese día, pero aparte lo que pasa después, ¿no? Y te muestra este lado oscuro y te muestra la parte negra también de la guerra,
¿no? Sí, como tú dices, es algo escalofriante volver a revivir esas imágenes, esos videos, todas estas historias que son reales, que a lo mejor Netflix, Amazon Prime te sacan de la vida cotidiana y de repente empiezas a ver un documental de algo que sucedió y no hace tanto, ¿no? Porque no es hace 100 años, es hace 20 años. Todos estábamos en algún lugar haciendo algo en este podcast, pero mejor voy a partir de contigo, Adrián. ¿Qué opinaste de este documental? Sí, Fer, como dices, yo creo que es un documental, la verdad, que te muestra, sobre todo los primeros dos capítulos, ¿no? Que son los que te muestran los hechos de ese día. Una advertencia para la gente que lo vaya a ver. O sea, si eres susceptible a escenas, pues a lo mejor un poco gráficas o que muestran la realidad tal cual es, que todos conocemos los hechos, sí, a mí me causó un poco de impacto, la verdad. Pues ver las escenas desde la gente que estaba ahí ese día, la gente brincando de los edificios. O sea, sí creo que es una realidad que todos conocemos, no es como que la quiera ocultar, pero sí se me hace, la verdad, un poco crudo la manera en que lo mostraron. Pues el 11 de septiembre fue un hecho que cambió el mundo, como bien lo dijeron ahorita. Hay un mundo antes y después y a la fecha pues seguimos viviendo como las consecuencias de lo que sucedió en ese momento. Creo que también algo que me gustó fueron los testimoniales, ¿no? De la gente, de los sobrevivientes, hubo un poco de todo, ¿no? Desde la gente del FBI, de la CIA, sobrevivientes, gente que estuvo ahí. Y hubo mucho también como de quienes ayudaron, los bomberos y todo eso, y se me hace como algo padre, la verdad. O sea, esos testimoniales sí me gustaron. Algo que no me gustó fue como que también en ciertas entrevistas la gente de la FBI, de la CIA, estaban como un poco echándose la bolita unos a otros. No sé si les dio esa impresión de que es que ellos pudieron haber hecho esto para evitar lo que pasó y los otros, ellos también, y como que en vez de estar 20 años después tratando de echar culpas o ver cómo se pudo evitar ese suceso que fue tan trágico, creo que el enfoque debe haber sido otro en esas entrevistas. Pero pues sí, nos muestra una realidad que todos vivimos, como tú dijiste, Fer, ya con una distancia de 20 años. Y pues sí, creo que vale bastante la pena. Miguel, ¿tú qué opinaste del documental? Fíjate que, o sea, antes del documental, cuando yo escuchaba a esto, aparte del 9/11, pues luego me iba como a la parte de las conspiraciones, ¿no? O sea, como que el sí fue el gobierno, sí fue el ataque terrorista. Y lo que me gustó mucho de este documental es que como que deja de lado esa parte al principio, de que empieza a ver más como el lado humano, ¿no? O sea, de las personas que estaban en el edificio, de las personas que iban en los aviones, como dijo Mariel, de las llamadas que se hicieron desde el avión hacia seres queridos, de que, pues dile a mis hijas que las amo mucho, discúlpame, no voy a poder llegar, etcétera. Es que sí, es así como que, caray, como que sí. En algún momento, quizá por no estar tan informado también, se pierde de vista el punto de que pues fue un ataque a personas, ¿no? Más allá de la parte esta sociopolítica, pues a los que salieron afectados fueron pues personas. Y eso me gustó de el ver como que esa parte mostraron videos que yo creo que no sé si ustedes habían visto antes, pero que yo nunca había visto la parte de en cuanto chocan el primer avión y luego el segundo, que sí se ve como que impactante porque pues el tamaño de las torres era inmenso y aún así se ve como que el avión también grande, casi ocupando el ancho de la torre, chocando y atravesando casi todo por completo. Y me gustó mucho también que las tomas, bueno, sé que suena raro decir que me gustó, pero las tomas desde abajo de ver como que lo que pasó con todos los escombros, ¿no? Porque sabíamos que chocaron unos aviones, sabíamos que hubo heridos, sabíamos que todo esto, pero uno no se pone a ver como que la parte del, digamos, el daño colateral, ¿no? Cuando empiezan a caer los escombros, que se hace esta nube inmensa de polvo, tierra y todo, y que sale la gente así blanca, así llena de todo esto. Y me gustó también como que te hace cuestionarte, ¿no? Porque creo que como cuando uno ve las cosas de fuera, pues puede pensar, ay, es que ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no hicieron aquello? Y te das cuenta de que en realidad pues ni ellos sabían qué era. O sea, fue el primero cuando le dicen a Bush así de que, chocó un avión con una de las torres, qué un accidente, qué lástima.
O sea, no sabían que era un ataque. Para ellos fue así como que, pues pasó esto, pero no sabemos qué. Y de repente que choca el otro y le dicen, ¿sabe qué? América está bajo ataque. Entonces creo que es fácil como juzgar el cómo debió actuar las personas, pero no nos ponemos a pensar que es así como que, ¿y luego qué hago? No sé, o sea, no sabemos todavía quién fue, no sabemos por qué, no sabemos si va a seguir. Entonces eso me gustó como el que te empezaran a hacer cuestionar así como que, pues la verdad, nadie sabía qué estaba pasando. No sé, no se pudo hacer como que algo de inmediato porque ni siquiera sabían exactamente de qué se trataban esos ataques. En la parte del segundo capítulo me gusta cómo empieza, que como que yo creo que eso se da mucho en Estados Unidos, no lo sé, pero como el empezar, lo pienso como ahora con Donald Trump, ¿no? El hacer enojar a las personas, el decir como que fue un ataque, que no nos van a detener y que América tiene que responder. Y estaba esta persona, esta señora, que no recuerdo cómo se llama, pero que ella decía así como que tenía ese problema, ¿no? Así de que, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿de verdad va a ser guerra o no? Y que después de que fue a una iglesia y escuchó un sermón, que ella dijo es como que no, pues es que no podemos aprobar cierta acta, creo que era, donde se daba como que el permiso de cualquier persona que se viera como amenaza o atacante a Estados Unidos, se tenía el permiso como de responder con armas de fuego, con armamento, ¿no? Y que ella decía es como que, pero es que está muy general, o sea, no puedo aprobar algo que se pudiera usar como que para cualquier cosa que se considere un ataque, pues ahora sí que crear una guerra. Entonces, esto es lo que me empieza a llamar mucho la atención de este documental, de que lo maneja de una parte, o sea, nos hace preguntarnos cosas que yo creo, bueno, al menos yo en lo personal no me había preguntado. Yo me iba directamente a lo de las conspiraciones. Entonces creo que es interesante también como que ver todo este punto de vista de todos los que estuvieron ahí involucrados y de los que trataban de saber qué hacer y que no sabían ni qué hacer. No sé, Mariel, ¿tú qué nos puedes decir más de esto? Fíjate que sí, a mí también me llamó mucho la atención y se me hace que era una senadora, ¿no? La que dice que se preguntaba así como que decía, híjole, que ella no creía que la guerra era la solución a lo que había pasado y la pobre recibió hasta amenazas de muerte, sí. O sea, la trataban muy mal. Y te pones a pensar y dices, híjole, o sea, eso lo hizo hace 20 años. ¿Y qué pasó al final ahorita, 20 años después? O sea, Estados Unidos sale de Afganistán y los talibanes ya tomaron otra vez el control. O sea, en cierto punto de esos 20 años, no sé bien, digo, la verdad es que tampoco no he investigado a fondo la guerra de Afganistán-Irak, que, o sea, en este documental sí decía como que es que no sabíamos a qué íbamos, o sea, no sabíamos cuál era la meta de ganar en esa guerra, porque no tenían, y los soldados decían, es que no sabemos a qué vamos, solo sabemos que pues vamos a esto, pero no específicamente a qué punto llegar, y siento que al final, hoy en día no llegaron a algo, ¿no? Aquí hay dos puntos importantes. El papel que menciona Miguel, eran 20 líneas, donde exactamente no decía algo en específico, ¿no? O sea, sí, porque creo que la razón era que podían atacar aviones comerciales si se salían del protocolo. O sea, por ahí empezó y luego la línea decía, podemos usar la fuerza bruta contra quien sea, fírmele aquí, presidente, y todo se va a la mierda, literal. Y el otro punto que Mariel está tocando es muy importante porque aquí es donde entra Obama y donde empieza su plataforma política de la guerra buena y la guerra mala, que así lo muestra el documental, ¿no? Como que, ok, yo voy a acabar con la guerra mala, que es la que traía Bush y hacia atrás, pero voy a empezar a atacar porque es la guerra buena o es lo que puedo hacer como para cambiar y que mi plataforma funcione y a todos los americanos pues no se me echen encima porque las cosas seguían y seguían y seguían. Es muy difícil diferenciar política con una masacre, ¿no? Porque eso es lo que fue. O sea, derrumbaron 2 torres con miles de miles de personas, lo cual es absurdo para hacer pues sí, un objetivo político. Siempre yo me preguntaba como, ¿para qué? ¿Por qué harías ese statement o esa cosa de matar personas para lograr algo político o para dejar de lograr algo político? Quizá, y lo menciona, ¿no? Porque lo padre del documental es que te muestra 2 partes. Pero yo me quiero regresar antes de llegar a las 2 partes, al capítulo 1 y capítulo 2, que es cuando nos muestran
tanto a los sobrevivientes de las Torres Gemelas como cuando están sucediendo los hechos. Por lo tanto, les quiero preguntar, ¿dónde estaban ustedes el 11 de septiembre de 2001? Yo estaba, fíjate, estaba estudiando en Monterrey, creo que fue en marzo o en abril, en Semana Santa. Habíamos ido a Nueva York, yo con mi familia, y habíamos ido al World Trade Center. Este, y me acuerdo, ese día en Monterrey llovió muchísimo y se suspendieron las clases. Y me despierta mi roomie y me dice, oye, ve lo que está pasando. O sea, un avión chocó con una de las Torres Gemelas. Yo, ¿cómo? Qué chistoso. O sea, qué accidente tan, o sea, lo que pensamos todos, ¿no? Cuando fue el primer avión, de que qué accidente, o sea, cómo choca contra un edificio. Y luego ya después nos tocó ver el segundo avión y sí fue algo muy impactante porque pues es un lugar tan concurrido, una imagen tan emblemática, lo que eran las Torres Gemelas en ese momento. Y sí, o sea, es un no entender qué está pasando, la verdad. O sea, ¿qué es esto? Es una guerra y luego un país que en ese momento lo veíamos tan invulnerable como Estados Unidos. ¿Cómo fue posible que pasara algo así? La verdad, yo creo que son cosas que, pues igual con el transcurso de los años, pues ya de tanto estar escuchando, pues ya como que te acostumbras, pero volverlo a ver en el documental a mí sí me removió todos esos sentimientos, ¿no? Y también el ver cómo cambió la vida desde entonces, desde pues todo lo que hablamos de Afganistán, la guerra, desde maneras tan sencillas como todos los protocolos para viajar. Sí, sí, la verdad, pues me sigue impactando, ¿no? A la fecha. Miguel, ¿tú dónde andabas ese día? 2001, ¿verdad? No Sí. tengo idea. Tenía como 12 años, yo creo. Probablemente estaba jugando Pokémon o algo por el estilo. Entonces no sé si estaba haciendo algo importante con mi vida y tampoco me acuerdo como de haber escuchado la noticia en su momento. O sea, recuerdo que se empezó a mencionar mucho, pero como que yo no captaba tanto, no sé, no me explicaba que, pues sí, como que de qué estaban hablando, ¿no? Porque creo que uno lo ve en las películas como los ataques y es así como que, pero todo va a salir bien. Entonces por eso ni idea qué estaba haciendo. ¿Tú, Mariel? Yo sí me acuerdo perfectamente de ese día, sí, súper clarito. Y me acuerdo que yo estaba, pues también tenía como 12 también, soy del 89, porque yo soy de octubre. Y me acuerdo perfectamente que entra mi Miss de inglés, así súper triste, de que no, es que, que dos aviones estrellan unas torres. Pero yo la verdad ahí, la verdad soy honesta, yo no sabía de la existencia de las Torres Gemelas. Y como que no me podía imaginar la magnitud de lo que había pasado o el suceso que había pasado, ¿no? Entonces sí, pues no, como que dije, ay no, qué triste. Sí, estaba muy triste porque creo que era americana o tenía familia, no sé, digo, ahí si mi Jerry, si me escuchas, ahí sácame del error, pero, pero creo que sí era americano o algo así, estaba muy triste, ¿no? Y me acuerdo ya después de haber llegado a mi casa, no después del colegio, y toda mi familia así en el cuarto de tele, pegados a la tele, y ahí es cuando ya veo por primera vez ya los videos, digo, ya se habían derrumbado y todo, pero ya hasta que no vi bien en video las noticias y así, no, ya dije, ay, no, esto sí ya fue de gran magnitud. Entonces sí, sí me acuerdo muy bien de ese día. Fíjate que a mí me pasó muy similar, creo que sexto de primaria, llegar a la casa y estaban todos viendo la televisión, hablando y de lo que estaba sucediendo. No sé hasta qué punto podría ser tan relevante, pero creo que siguió por días y días las noticias, lo que sucedía, ¿no? Y se impregnaba en mi mente. Pero uno de los recuerdos más fuertes que tengo es escuchar eh, no sé qué hacía esta persona en la televisión, pero estaba hablando de Nostradamus y estaba hablando de que suceso ya lo había visto, notado, soñado y lo platicaba como que los pájaros de metal se iban a estrellar y ahí empezaba la Tercera Guerra Mundial. Entonces, pues era como muy aterrorizante y como, ¿qué nos va a pasar? ¿No? Incluso aunque no estábamos en Nueva York, no estábamos, no sé, ¿qué va a pasar el día de mañana? O sea, eran las incógnitas y decía, qué miedo, qué miedo ir en un avión, qué miedo todo lo que tenga que ver. Y aquí es donde se me hace súper interesante comenzar a escuchar historias de sobrevivientes.
que el documental las tiene. Una de las que más me impactan es la del bombero, que hay uno de los bomberos que está intentando sacar a la gente de la Torre 1, que es la que cae después, pero es la primera en ser impactada. Entonces el bombero está como intentando sacar a la gente y decirle se tienen que ir, y la gente no quería irse. Querían quedarse en sus oficinas porque ni siquiera entendían, sabían qué es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces el bombero les platica en el documental que llega con los jefes o con alguien más y les dice, ayúdenme a sacarlos de aquí, por favor, porque no se quieren ir y nos tenemos que ir. Y empiezan a sonar como grabaciones de los civiles, te estoy enviando 15 civiles en un elevador para que se salgan y tal. Pase a negro, dice que no se acuerda, pensó que se iba a morir, que le hizo bueno, le dio un mensaje a su esposa en su mente o lo habló, se puso en posición fetal y despertó en el hospital. O sea, esto me parece impresionante. No sé en qué piso estaba porque no lo menciona, pero me parece impresionante que haya sobrevivido una cosa como esa, ¿no? Y sin heridas tan graves. O sea, ¿qué es lo que creo que este documental nos quiere decir? Uno, humanizar o sea, o llegar a entender el terrorismo o la guerra contra el terrorismo, porque de una manera u otra, como el gobierno actúa, nos está protegiendo, ¿no? Se supone. Pero bueno, la otra es por qué estamos aquí y por qué sobrevivimos. ¿Se acuerdan de algunas otras historias de sobrevivientes? Sí. Bueno, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, igual en el primer capítulo no recuerdo los nombres ahí, Mariel, que me vaya ayudando, pero de una señora como que era su primer día que iba a trabajar ahí en una de las torres y que hasta su oficina creo que daba al río Hudson y que estaba así como que pues sí, como que con supervista y era así como que chale su primer día y como que en una mega oficina, o sea, me lo imagino así como que llegas a tu trabajo de ensueño con una mega oficina y pum, ataque terrorista, ¿no? Esa es una de las que me acuerdo. La otra es la chica del Pentágono, la que era como una guardia, soldado, algo así. Esa también me dio un montón de cosas porque así como que pues narra que se estrelló el otro avión, que empezó que no se veía nada, que tenía una compañera atrás y que se dio cuenta que la compañera traía más gente y que ella empezó como que a guiarlos para salir de ahí porque estaban como que entre los escombros y como el avión causó como que un tipo apagón y que no, o sea, que iban como que a ciegas y que ella está intentando sacar mucha gente y en una de esas ya para el final que el coronel, general, comandante, no sé qué, le dice así como que ya vete, es una orden. Y que ella dice así como que es la única orden que no he querido acatar en toda mi vida porque yo sé que seguía gente atrapada, yo sé que seguía gente que necesitaba ayuda. Entonces ese tipo de cosas, como dice Fer, ¿no? O sea, este documental humaniza mucho esa parte y también me llama la atención porque va como que del otro lado, ¿no? Porque luego de repente pareciera que es como que, Afganistán, todos son malos, pero nos empieza a contar esa parte de que dentro de Afganistán había un grupo que estaba también tratando de derrocar el régimen de los talibanes, ¿no? Que estaba también en contra de Osama Bin Laden y que incluso así como que le dijeron, ¿sabes qué? Te conseguimos a Osama Bin Laden. Y como todavía no sabían bien cómo estaba él involucrado en eso, el gobierno dijo así como que pues es que no puedo hacer nada al respecto sin tener como que algo en contra de él. O sea, sospechamos de él, pero no tenemos seguro que haya sido él. Y era creo que el hermano del vicepresidente en ese entonces, el que estaba dirigiendo como la guerrilla, bueno, la parte de los rebeldes, por así decirlo, contra el régimen de los talibanes. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que me llamaron la atención porque como que nos da una perspectiva diferente a pensar como que buenos y malos, ¿no? Como que hay quizá de todo dentro de este ataque que pasó. ¿Tú de qué te acuerdas? ¿De cuál historia te acuerdas, Mariel? Fíjate que traigo más fresco otro documental que vi, que está en HBO, que se llama, bueno, es New York City, o sea, NYC, Epicenters. Entonces, como que lo hace, el director es Spike Lee, entonces lo hace como en 4 episodios y 2 se tratan del COVID y 2 se tratan de lo que pasó en 9/11. Y digo, los pone porque pues es como que lo que pasa en Nueva York, ¿no? Y por qué pasa en Nueva York.
Y ahí ponen muchas anécdotas y sobre todo también de la gente que estaba alrededor, porque pues miles de edificios, había una escuela privada y un colegio cerca, entonces te cuentan también todos los alumnos cómo de repente voltearon y vieron y así, ¿no? Y aparte es el salir, no sabían qué estaba pasando, no sabía si va a haber otro. De hecho, desalojan el Empire State Building porque no sabían si a lo mejor ese era el siguiente target. No sabían si iban a bombardear, no sabían, o sea, entonces la gente que estaba abajo, no podían salir de Manhattan. Obviamente los aeropuertos estaban cerrados, los trenes estaban saturados y por el río Hudson varios ferries empezaron a ayudar a sacar gente por medio de los ferries y a mí me impactó también mucho toda esa parte también de todos los que estaban abajo. Hay testimonios también pues obviamente quedaron afectados en el aparato respiratorio del hollín y de todo lo que respiraron, porque aparte duró semanas el olor, semanas, toda esa parte y sí, eso también me sigue impactando mucho de todo lo que pasó alrededor de. A mí también, y digo, para continuar con estas historias, una de las más sonadas es la de Brian Clark. Él se encontró en el piso 84 de la Torre Norte o la Torre 1, como la llaman en el documental del que estamos hablando. Y en ese piso estaban alrededor de 110 personas que eran brokers. Y digo, lamentablemente fallecieron el 20% de toda la oficina que estaba ahí. Y él, no sé si se acuerdan, pero muchas de las llamadas que hicieron al 911 son de esa oficina, porque estaba justo les dije, piso 84, ¿cierto? Entonces estaba justo unos niveles debajo de donde impacta el avión. Esto nunca lo mencionan, digo, es un dato interesante y deberíamos de buscarlo, cuántos pisos tenía y dónde impactaron, ¿no? Pero imagínense, 80 pisos, las escaleras estaban cerradas, logran abrirlas con las manos, él ayuda a gente a salir con el 911 en la llamada y es de las notas de voz o las llamadas de voz, perdón, grabadas que más han usado en documentales. Entonces, lo padre es que digo, él vive para contarlo, aunque sí sufrió quemaduras muy graves, pero ayudó a muchas personas, incluso en su camino hacia abajo, creo que ayudó a 12, 14 personas y las levantaba y les decía, vámonos. Y eso es, o sea, que eso es algo que digo, qué feo, pero qué padre que ayudó a alguien, ¿no? Entonces, estas son las historias del edificio, pero también, como Miguel mencionaba, hay muchas historias que ese día no se despertaron, ese día por tráfico no llegaron a trabajar, porque esto es 8:50 de la mañana, 9:15 de la mañana, ¿no? Entonces, es impresionante también cómo una cosa tan pequeña puede salvarte la vida. Pero mi pregunta va por acá. En el documental también nos muestran estas historias, como decía Miguel, de cuando la nube blanca, cuando se están derrumbando las torres, empieza pues sí, expandirse por esa zona, ¿no? Que lo llamaron zona cero. Una de las que más me causa escalofrío es como que un restaurante está como el chavo en la puerta, ¿no? Y todo el mundo está corriendo y empieza a dejar entrar a 1, a 2, a 3, hasta que ya no pueden ver nada afuera. Y siguen los impactos, ¿no? Del edificio derrumbándose. Y o sea, imagínate vivir una cosa así, debe ser lo más traumante. Otra historia que mencionan es la que mencionaba Miguel, del Pentágono, que ella y su familia tienen terror a volar después de esa experiencia y ni siquiera estaban en el avión, ¿eh? Pues es que sí, o sea, entiendo como, digamos, el miedo de esta chica que tenía a volar a pesar de que ella no estaba en el avión, pero lo tomo como ahorita con lo que ha estado pasando en México, ¿no? Con los temblores, que es septiembre y ya es así como que, caray, o sea, hasta uno que no vive en Ciudad de México se pone nervioso. Y creo que pone también esa parte como en perspectiva, ¿no? De que bueno, en el caso de México han sido como desastres naturales, pero aún así no dejas de generar un caos, un temor y
pues ahora sí que de estar en esa situación, ¿no? Yo creo, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado de ponerse a pensar, ay, si ahorita empiezo a temblar, ¿qué hago? Y es así como que, pues aquí ni tiembla. Bueno, aquí en Guadalajara sí de repente tiembla, pero creo que no al nivel de, sí me ha tocado estar en un temblor, en un cuarto piso y fue así como que, ay, no, Dios, eres tú. Pero yo creo que ese es el punto, ¿no? Como que también abrir los ojos a esta parte, porque pues atentados terroristas ha habido en distintas partes del mundo, ¿no? En España, en Francia, en mucha cantidad de lugares. Y creo que ahorita retomando algo que decía Fer hace tiempo, así como que de por qué, ¿no? Del por qué se hace. No sé qué tanto en este caso haya sido la parte religiosa, porque a lo que tengo entendido, como que a América lo ven como el diablo. Entonces, pues, para ellos fue como que una victoria haber atacado a lo que ellos creen que es el mal. Y retomamos esa parte, ¿no? Creo que no se basa en quién es bueno, quién es malo, sino pues en los actos que se cometen y las personas que hacen algo al respecto. Que por cierto, me acordé de algo que dijo Bush, que eso sí se me hizo como que admirable hasta cierto punto, porque que se juntó con todos como los asesores, con todos los líderes bueno, los jefes de la CIA, el FBI, como que la Fuerza Nacional, etcétera, etcétera. Y que empezó a pedir como que opciones, ¿no? Así de que qué se puede hacer. Algo que dijo fue así de que no puedo mandar una bomba de no sé cuántos millones de dólares para que destruya como un campamento de la carpa de $10. Y así como que, pues qué bueno que de perdiz está como que pensando en qué hacer. Pero no sé, Mariel, cuéntanos más. Fíjate que retomó algo que dijo Adrián del documental, de cómo el FBI y la CIA como que se pasaban la bolita. Y yo les voy a recomendar una serie que vi en Amazon. Creo que es original de Hulu, pero la está pasando a Amazon, que se llama The Looming Towers. Y te habla un poquito de eso. Yo la verdad pensé que iba a estar un poco aburrida el tema del FBI y la CIA, pero no, la verdad es que creo que la acabé la serie en un día o dos, bueno, a lo mejor en la semana, pero o sea, no podía dejar de ver todo esto suceso, porque no te pone tanto el suceso de las Torres Gemelas, eso ya te pone, llega al final, sino es todo este proceso y cómo la CIA no le, o sea, bueno, te traían como aquí un pleito y no se pasaba, o sea, la información del grupo de FBI dedicado a esa área, ¿no? Que era de terrorismo. Entonces, bueno, ahí te dan a entender, digo, no les voy a platicar todo, pero ahí les dan a entender que la CIA sabía que un grupo que ya tenían en sospechas de ser Al Qaeda se juntan en Malasia y que ya estaban en Estados Unidos y que llevaban un año en Estados Unidos y no les pasan esa información al FBI. Y sabían que estaban hasta tomando clases de vuelo y ellos nunca pasan la información. Entonces creen que pasando la información, que hubiera habido más comunicación, hubieran dado o estar pendiente de esos que estaban dentro del territorio estadounidense a ver qué estaban haciendo. Y la CIA no dice nada. Y de hecho sí les hacen juicio en el 2004 respecto a esa información que no pasaron. Este tema también lo toca el documental sobre la casa del informante, donde empiezan a buscar las caras de quiénes fueron los pilotos, quién sabía, quién no, y retoman un tema interesante, el que también sabían que había una amenaza de bomba nuclear en un tren que iba a ser de Pittsburgh a Filadelfia o de Filadelfia a Pittsburgh, por alguien que en Ucrania escuchó a dos personas en un baño, ¿no? Y todavía esto a la fecha es como un comentario de Bush, de estamos ante otra situación de un urinal de Ucrania, porque no lo tomaron tan en serio tampoco. ¿Qué digo? Estoy de acuerdo, sobre todo 20 años después, no sé cómo, o sea, sabemos de las fake news, todas estas noticias falsas, o sea, imagínate el filtrar tanta información y saber cuál es real y cuál no, pues sí tienen que tener una mega chamba la CIA, el FBI y todos los demás, pero estoy de acuerdo, creo que lo muestran muy bien como que antes no había una cooperación o una línea de información directa entre estas dos unidades. Es un poco fácil o un poco más fácil que en su momento analizarlo, ¿no? Y decir, si hubiéramos hecho esto, como en cualquier tragedia, ¿no? Y un poco echar culpas. Y sí, obviamente no creo que nadie actuaba con la perfección, pero como lo dijiste ahorita, Fer, o sea,
En su momento, pues también son temas delicados, no sabes cómo filtrar qué información es real, qué no, si vas a causar más pánico del que de algo que puedes prevenir. Entonces creo que sí, sí es difícil, ¿no? Ver cómo ponerte a pensar como si alguien debe haber hecho esto, si alguien debe haber actuado de cierta manera, si deben de haber compartido cierta información, no sabemos, y sobre todo en un suceso tan impactante y tan nadie lo veía venir, la verdad. O sea, yo creo que a la fecha vemos las imágenes, vemos el suceso y no te la crees, ¿no? O sea, creo que es algo fuera de todo lo que podíamos haber esperado, ¿no? De que pudiera pasar. Sí, y fíjate que por esa parte yo pienso en también todos los documentales de los asesinos seriales, ¿no? De que también que son como errores mínimos los que hace que no los lleguen a atrapar a algunos. Lo pienso como en el caso de Ted Bundy, ¿no? Que la novia de Ted Bundy marcó y le dijo, oye, es que creo que es él. ¿Qué carro tiene? Tal. Ah, no, no es. Es así como que ni siquiera investigaron un poco más. Y el de Richard Ramírez, ¿no? Que pusieron que encontraron a dónde iba el dentista, pusieron como que una alarma para cuando llegara que el dentista la tocara y fueran a detenerlo. Y que fue Richard Ramírez, se hicieron su chequeo, no sé qué tanto le hayan hecho y se fue y nunca llegó la policía. Y fueron a investigar y no conectaron bien la alarma. Entonces, sí me hace sentido que a pesar de que tuvieran como que toda esta información, no haya hecho nada al respecto porque les ha pasado mucho, pues quizá a menor escala, que es como con los asesinos seriales, pero pues es algo que pasa. No sé si también vieron esta ¿cómo se llaman? De un documental también en Netflix de un asesino que mató a su familia y, y como que los enterró en donde trabajaba. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el apellido, pero... El de Denver, ¿no? El diablo de Denver o el demonio de Denver, algo así le pusieron, no me acuerdo bien. No recuerdo, pero sí, digamos, y que cuando recién fue la policía, fueron a entrevistar al vecino y el vecino les dijo, es que está actuando raro, nunca hace eso, porque como que acomodó la camioneta porque echó los cuerpos y se los llevó. Y el vecino les dijo, es que él nunca hace eso y ahorita se está portando raro. Y la policía es como que no se preocupe, porque pues se acaba de desaparecer su familia y pues resultó que él había matado a su propia familia. Entonces como que sí pasa, desafortunadamente pasa mucho de que no se tomen en cuenta como esos detalles. No, y también hay tantas teorías de conspiración o sea, que yo creo que si yo trabajara en la FBI o en la CIA, claro que te ríes, o sea, ¿no? O sea, yo creo que sí es difícil verlo ahorita, ¿no? Y decir, ay, si hubiéramos hecho caso, si hubiéramos dicho, no está tan fácil. Fíjate que una de las teorías que vi fue del vuelo, que es el vuelo 93, el que le hace la película porque el que no llega y que dicen que los pasajeros lo rescatan y lo tumban, haz de cuenta antes de que llegara. Hay teorías de que dice que más bien lo tumbaron. O sea, que los mismos, que un jet de Estados Unidos lo tumba para que no llegue a su destino, haz de cuenta. Pero pues eso es, ya ves, teoría, ¿no? Y acá te presentan en esta película, ¿no? O en documentales que fueron los pasajeros, ¿no? Y creo que llegan con esa conclusión porque hay llamadas, hay audios, ¿no? De los pasajeros diciendo así, pero pues sí está esa como teoría conspiracional de que fue un jet de Estados Unidos el mismo que tiró ese avión para que no llegara al destino que iba a llegar, que decían que era el Capitolio o la Casa Blanca. Pues también está mucho esto de que había explosivos, ¿no? Dentro de las torres, porque chocan. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo metes explosivos a un edificio tan concurrido? O sea, pero sí decían, ¿no? O sea, que fueron como que derribaron También cuando derribas un edificio no se cae así, ¿no? O sea, se cae así como de arriba para abajo. Ajá, es que, bueno, a lo que entendí en el documental, como que el plan de los que hicieron el plan de las Torres Gemelas era tumbar una torre y que la otra, o sea, como que pegarle una torre, que la torre cayera como que en la otra torre y pues se destruyeran las dos. Pero a lo que tengo entendido, pues están hechas y que eso sí se ve en los videos que han puesto que los edificios están hechos para destruirse como hacia adentro, para evitar esta parte de que caiga hacia la calle y destruya más edificios.
Sí, esto lo mencionan también y dicen que es también ya hubo un cambio en arquitectura, porque como es un edificio tan alto para cualquier cosa, los edificios se pandeaban, vaya, se movían y era normal que tuvieran como tantito movimiento. Entonces, cuando pasa el primero y piensan que es una bomba en lugar de un avión o que fue un accidente, pues decían es algo normal, no va a pasar nada porque el edificio está construido justamente para que soporte pues este tipo de cosas o de accidentes. Y se dice que después de 2001 todo tuvo que cambiar en arquitectura justo para evitar pues afectar a sitios alrededor de donde pasara algún accidente como estos. Y de hecho ya es una regla y algún arquitecto nos podrá decir una ley que deben de tener edificios de más de 100 pisos. También hay teorías que dicen que el mismo Estados Unidos lo provocó, que el petróleo, que ya Afganistán tiene petróleo, creo, ¿no? O sea, hay demasiadas teorías de conspiración acerca del 9/11. Bueno, no recuerdo todas ahorita, pero... Pues de esa, de que Estados Unidos lo provocó, hay un capítulo en South Park que habla de algo así, que como que plantan todo para que parezca que fue el mismo Estados Unidos para demostrar como que el poder que tenía, pero que es como que, pero pues no tiene sentido que quieras demostrar tu poder atacando a tu misma nación. Y lo ponen así como que de manera chusca, pues así de que, digamos, el encargado de seguridad nacional tiene así como que, tengo estos documentos que revelan todo del 9/11, pero nunca los tendrán. Y luego se va y los avienta así para dejarlos atrás y que los vean. Y creo que es como que esa parte, ¿no? Quizá esas teorías conspiracionales salieron quizá por esa parte, ¿no? De no querer decir, ¿saben qué? Pues sí nos fregaron, nos dimos cuenta de cómo batallamos para saber quién y todo esto. A verse, pues no sé si eso sería como un símbolo de debilidad entre otros países, pero me suena más por esa parte la conspiración de que fue el mismo Estados Unidos. Dicen que se ve un jet de Estados Unidos o así, pero pues la verdad nunca lo vi, no me consta. Pues pasa mucho eso, lo de la CIA y la FBI. Uh-huh. Y te ponen mucho de eso sí, de la guerra de Afganistán de todos estos 20 años también, eso, que como que iban y no sabían a qué iban realmente. Y aparte hubo, lo de la cárcel de Guantánamo, ¿no? Que empezaron a agarrar sospechosos, entonces, a Guantánamo, que es una cárcel que está en Cuba, que sigue siendo parte de Estados Unidos. Cuando Cuba se libera, la condición de Estados Unidos es que se quede esa cárcel, que es de máxima seguridad o así. Entonces empiezan ahí a mandar a todos los que tenían sospechosos y así, pero ya llega un punto en el que los agarran, ¿no? De que, tú pareces, y se los llevaban, no te cuento. Entonces ya pasaba sobre los derechos humanos y que aparte eran torturas, eran pues condiciones inhumanas, ¿no? La cárcel de Guantánamo. Y también habla un poco del tema de que como también el ejército que estaban en Irak y en Afganistán empezaron también a torturar gente, a extorsionarlos, a hacer otro tipo de ese tipo de cosas. Otro tema importante es cómo se ha reflejado el 9/11 en la cultura popular. ¿Cuántas películas hay? Aparte de documentales, pero películas que ustedes se acuerden que toquen este tema, que pues tienen un poco de ficción. Yo me acuerdo perfectamente de una que es una de mis películas favoritas que se llama Tan fuerte y tan cerca, donde sale Tom Hanks y Sandra Bullock y que en español así se llamó Tan fuerte y tan cerca. Y la verdad es que es una película muy, muy padre porque el niño está buscando, no se las voy a spoilear porque no estamos hablando de eso, pero el papá que muere en el 9/11 deja pistas, o eso es lo que nos quieren contar al hijo de él. Y de eso se trata. Y creo que es una película muy, muy bonita acerca de otra cosa que no tiene nada que ver con el 9/11, de lo que estamos hablando, pero lo toca de una manera diferente. ¿Ustedes se acuerdan de algo más en la cultura popular que toque el tema de 9/11? Sí, la de Robert Pattinson. Remember Me, ¿no? Remember Me, sí, se llama. Una embarazada de Lost. Algo pasó. No me acuerdo, sí la vi hace mucho, pero no me acuerdo. Yo fíjense, o sea, me acuerdo mucho, bueno, hablando del impacto en la cultura popular, me acuerdo mucho
por ejemplo, de ese año, o sea, cómo, digo, y ya son cosas triviales, ¿no? Pero cómo en ese año el impacto que tenía el 9/11, cómo lo iban a representar en las series. Así como ahorita está el cómo vamos a representar el COVID, vamos a usar cubrebocas o no. En ese entonces, Friends, o sea, que de repente ya ves que había escenas de cómo te sitúan así antes de cada escena de no sé cómo se digan, pero de que afuera de Nueva York y salían las Torres Gemelas y las dejaron de pasar. O todas las series, ese año estrenaron 24 y Alias, que hablan mucho de terrorismo y tal. Entonces, como que las atrasamos, ¿qué hacemos? O sea, ese conflicto de la cultura popular de cómo tocar el tema, sobre todo tan recientemente, ¿verdad? O sea, porque acababa de pasar y ya tenían sus episodios grabados. Unos incluso tuvieron que quitar episodios que ya habían grabado que tocaban referencias, aviones que se caían, etcétera. Entonces, como en su momento la misma cultura popular, y digo, creo que es de los cambios menos, digo, con menos consecuencias que existen, porque pues digo, bueno, X es una serie y contra vidas que se perdieron, pero sí, de ese momento de que qué hacemos, cómo abordamos el tema, lo ignoramos, lo tocamos, es muy reciente, ¿no? Y también me viene mucho a la cabeza cómo lo están tocando actualmente. Por ejemplo, en el primer capítulo de Euphoria, no sé si se acuerdan que cuando esta Rue está narrando su historia, dice que ella nació días después del atentado del 911 y que dice, pues, prácticamente yo llegué a este mundo que ya estaba tirado a la basura, donde mis papás lloraban y tal. Entonces, o sea, somos parte, bueno, ellos, ¿verdad? De una generación que llegó cuando ya nos entregaron el mundo completamente destrozado. Entonces, lo tocan muy por encimita, o sea, lo mencionan así en el primer capítulo en 3, 4 escenas, pero sí creo que también es como otra manera de verlo, no solo a la gente que nos tocó vivirlo antes y después, sino a la gente que llegó al mundo cuando estaba pasando esa cosa y en medio de ese caos, también se me hace como una manera muy interesante de abordarlo. Mariel, ¿tú te acuerdas de algún impacto del... Fíjate, yo me acuerdo mucho, no sé si se acuerdan, también se tocó mucho en la comedia, ya después. Y me acuerdo de un video que se llamaba Ahmed the Dead Terrorist, no sé si se acuerdan de él. Así, o sea, era el chiste que era un monito, así, sí. como un puppet, ¿te das cuenta? Y era como un terrorista, como así flaquito y con el turbante, ¿no? Así de musulmán. Y de que así, de que no, volteas a ver y ya no estoy, ¡pum! ¿Te das cuenta? Y cosas así, que era también ya parte de la comedia, ¿no? Y ahí abrimos también el espacio del racismo, ¿no? Cómo también se les empieza a hacer todo este racismo a los musulmanes y a lo que ellos decían brown skin, ¿no? De que cómo también empezaban a sufrir esta parte de... Sí, como la cultura americana los villanizó por completo. También hay un capítulo de 30 Rock que trata de eso, ¿no? Creo que Liz Lemon tiene un vecino o un conocido también de descendencia árabe que empieza a hacer cosas muy sospechosas también, digo, con el humor de Tina Fey te lo ponen cosas muy sospechosas que indican que es un terrorista y ya después todo tiene su explicación, ¿no? O sea, de que hizo esto porque su abuelita no sé qué, ¿sabes? O sea, como que todo tiene su explicación y como era un poco entre broma y broma, esto ya fue muchos años después del 9/11, como la gente de Estados Unidos, pues también, o sea, con el pánico que sembró lo que sucedió ese día, también villanizaron un poco a toda una raza, por los hechos de unos cuantos, y sí, también, pues, está cañón, la verdad. Y es justo lo que está sucediendo con China o con los asiáticos, que es Stop Asian Hate, o hay que detener el odio hacia los asiáticos, porque de alguna u otra manera, o sea, aunque el COVID cambia el mundo, no es culpa de una persona en especial o de una raza. O sea, ¿por qué tenemos que tener esta cosa de odiar a alguien por algo? Pero bueno, cambiando o volviendo, mejor dicho, a lo que ha cambiado en la cultura popular, una de las historias que más me impacta es la historia de Iron Man, que en los cómics era una, y el MCU, después del 9/11, cambia la historia de Iron Man. ¿Se acuerdan que antes peleaba contra los comunistas? Y de repente, cuando viene la película en 2008, de hecho, a este personaje
su backstory lo hacen como contra los afganos terroristas que habían comprado armas y que él no sabía, y de eso se trata, y por eso nace un héroe en América. O sea, y hablando también del universo Marvel, también cuando sale ya la película de Avengers, ya en las películas y series posteriores mencionan de que lo que pasó en Nueva York, haciendo un poquito de alusión a como mencionándolo, comparándolo un poco, haciendo una metáfora con el 9/11, ¿no? El evento que sucede en la película, en la primera de los Avengers. Entonces creo que también siempre que mencionan de que sí, lo de Nueva York, tal, como que ahí es un poco como para que nosotros como público lo reconozcamos y digamos, ah, mira, ese es el impacto que tuvo ese evento como el que para nosotros tuvo en la vida real. Sí, de lo mismo que decía Mariel, ¿no? De que está como este conocimiento de que durante la Guerra Fría Estados Unidos le vendía armas a Afganistán para defenderse de la Unión Soviética, ¿no? Y que es lo que pasa en Iron Man. Iron Man vende armas y que son con las que al fin y al cabo lo acaban atacando a él mismo. Yo también me acuerdo de que no recuerdo si era la primera o la segunda de Spider-Man, que en el tráiler venía las Torres Gemelas y una telaraña grandota que estaba teniendo como que un helicóptero. Sí, la segunda, ¿verdad? Sí. Y que también esa escena la tuvieron que quitar de la película justamente porque acaba de pasar esto del 9/11. Y bueno, eso es algo de este documental tan bueno. Si no lo has visto, pero ya nos escuchaste, quiero saber, Mariel, ¿por qué tenemos que verlo? Creo que es algo muy importante en nuestra historia, ¿no? Digo, a lo mejor y en el momento dices, ay, no, te das cuenta que ya son 20 años, ¿no? Son 20 años de los que ha pasado y pues sigue siendo, o sea, es algo parte de la historia, como en algún momento va a ser lo que pasó en 2020 de COVID. Eso es algo que realmente se debe de saber, ¿no? ¿Y cómo te mueve cosas que ni te acuerdas que sabías, ¿no? O que habías visto, Miguel? Sí, pues yo también creo que sí es como un documental que se debe ver, más por esta parte que no toca, o sea, no alimenta, creo yo, la parte del odio, de la conspiración, de la paranoia, sino darle un vistazo como a, pues, qué le pasó a las personas que estaban involucradas, ¿no? Entonces sí, yo creo que también les recomiendo mucho que lo vean, la verdad. Un documental fuerte, un documental que no es para todos, quizá. Mira, yo recomendaría, la verdad, que lo vieran sobre todo generaciones Z, chavos que a lo mejor no habían nacido cuando sucedió esto, porque hay tanta desinformación en redes, en YouTube, tantas teorías de conspiración, que yo creo que es un documental, es bastante crudo y te documenta y te pone tal cual como fueron los hechos, humaniza mucho la tragedia porque todos los testimoniales de sobrevivientes, de familiares de sobrevivientes, de los bomberos que incluso subían sin saber o sabiendo que seguramente no iban a regresar de ahí, o sea, creo que es un ejemplo de resiliencia de la humanidad y de cómo en una tragedia todos cooperan y nos podemos ayudar. Ya las partes donde te digo que empiezan y si hubiéramos hecho esto o alguien le avisó a tal persona y que se empiezan a echar culpas, creo que pues no es necesario, ¿no? La verdad, o sea, no es una tragedia, la verdad, que nadie ve venir y que por más que creamos que la puedes evitar, como en todas las tragedias sucede, que crees que si hubiera hecho esto o lo otro, yo creo que lo que hay que aprender de esto es eso, ¿no? O sea, que como humanos somos capaces de salir adelante y de apoyarnos en las situaciones difíciles. Y sí, la verdad, si son susceptibles como yo, no lo vean porque van a sufrir bastante. Excelente, pues no me queda nada más que agradecerles de verdad, Miguel, Adrián y Mariel. Muchísimas gracias por participar en este episodio y con ese gran documental. Así que esto fue Spoiler Alert, todo que ver con Punto de Inflexión 9/11 y nos vemos en el siguiente episodio.